En este video te voy a mostrar cómo identificar una memoria USB falsa utilizando el Chip Genius como nuestra mejor herramienta. Pero, ¿qué es una memoria falsa? Una memoria falsa es una memoria a la cual se le aumenta la capacidad mediante software profesionales y son esas típicas memorias de 2 TB que te encuentras por $1 en muchos sitios web. ¿Qué características tienen estas memorias falsas? Por lo general son memorias superiores a los 64 GB. Su velocidad de transferencia o de copia es muy baja. Son muy baratas en el mercado, incitando a su compra. Y en muchos casos no son de marcas reconocidas o son genéricas sin marca. Ya sabiendo todos estos datos, ya tenemos una idea de cómo sería una memoria falsa o de falsa capacidad. Pero en ocasiones, el Chip Genius, ese software que nos permite mirar los datos del chip de la USB, también nos puede ayudar a identificar si la memoria es falsa. Y lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Ya tenemos la memoria conectada a la PC y es una memoria de 4 GB, o sea de pequeña capacidad. Y pensaríamos que es imposible que sea falsa. Así que vamos a abrir el Chip Genius para ver como siempre los datos de la USB. Y en este caso se trata del chip controlador Mikov con número MW8209 con Flash ID de Hynix. Y fíjense en la capacidad aproximada que nos da el Chip Genius: 128 MB. Acá nos está diciendo que según estos datos de este chip soporta 128 MB de capacidad. Y sin embargo la memoria nos muestra en el explorador 4 GB. Ya eso nos daría muchas sospechas. Y según la dueña de la USB, la memoria no puede copiar ni siquiera una película, porque empieza a salirle cuadros en el video y darle muchos problemas. Y es simplemente por esta misma razón. Al copiarle por encima de estos 128 MB, el archivo se va a copiar, pero en un espacio falso o ficticio, que dará error siempre, ya que no es la capacidad física real del chip. Vale destacar que el Chip Genius no siempre te da estos datos, pero para este caso del chip controlador Mikov, por lo general sí suele darnos dicha información.